colegas como periodistas. En esta tarde tenemos el placer de contar con Penalistas Tucumán, en mi nombre, no cansen, el placer y el honor de presentar al doctor Luis Iriarte, abogado recibido en la UNT, ex docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, profesor asociado por el concurso con semi-dedicación de la Cátedra B y de Derecho Constitucional y Federal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, profesor titular de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Catamarca, actual Facultad de Ciencias Sociales, profesor de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, convencional constituyente nacional para la reforma de la Constitución Nacional de Santa Fe en el año 1994, ex juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, ex vocal ad hoc del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, ex fiscal de Cámara ad hoc ante la Cámara Federal de Tucumán, tiene un reconocimiento de suficiencia en la investigación expedido por la Universidad Complutense de Madrid, España, en el programa del doctoral de Sistemas Jurídicos Comparados en el año 2011. Miembro titular del jurado designado en el Consejo de la Magistratura de la Nación en el concurso público de antecedentes y oposición para cubrir 2 cargos, de vocal de Cámara Federal Electoral, que culminó con la designación de los actuales vocales, el doctor Alberto Ricardo Dallavía y Santiago Corcuera, ponente, conferencista, disertante sobre temas de derecho constitucional en congresos nacionales e internacionales, autor de artículos, colaboraciones y ponencias sobre derecho constitucional publicados en el país y en el extranjero, autor del libro del programa Economía del Federalismo Argentino, reflexiones sobre temas y la inserción nacional en las distintas etapas de la globalización en el año 2004, coautor de los libros sobre la disciplina del derecho constitucional. En esta oportunidad nos va a disertar sobre la libertad de expresión y el derecho a réplica. Con ustedes, el doctor Luis Iriarte. Bueno, buenas tardes, un gusto enorme de estar con ustedes, compartiendo con gente tan querida. Un abrazo muy fuerte, José, especialmente para vos. Un abrazo para Sandra, a quien quiero con todo mi corazón también, y para todos, por supuesto, los que están acá participando de este debate. Agradezco la gentil invitación de los integrantes del grupo Penalistas Tucumán, y realmente estoy muy emocionado por razones personales, por estar junto a ustedes en esta ocasión, charlando sobre un tema que es apasionante, el tema de la libertad de prensa y el tema del derecho a réplica. Yo quiero recordar primeramente que desde la Revolución de Mayo, 1810, Mariano Moreno, su secretario, fue el impulsor fundamental de la libertad de expresión, creando la Gaceta de Buenos Aires, la Gaceta de Buenos Aires, y en su primer número, 7 de junio de 1810, él insertó una frase de Tácito que quiero leer porque ya daba la significación de la intención de la creación de este periódico. Tiempos de rara felicidad son aquellos en los cuales se puede decir lo que se desea y es lícito decirlo. Bueno, mi exposición va a versar en primer término sobre las normas constitucionales referidas a la libertad de prensa en la Constitución Histórica de 1853, luego en la reforma de 1860 y finalmente en la modificación de 1994, explicitando el sentido fundante y primario de esta libertad sobre otros derechos constitucionales, vinculando estrechamente este derecho de acceso al de acceso a las fuentes de información pública. Esto es muy importante destacarlo. La libertad de prensa tiene que estar asociada indefectiblemente, íntimamente, al derecho de acceso a la información pública.
Luego voy a hacer una breve mención de la doctrina Campillay con el diario de la razón, una doctrina de la Corte Suprema de la Nación, para que entendamos algunos límites que desde el derecho judicial de la Corte se ha impuesto a la libertad de prensa en nuestro país. Luego quiero referirme a qué aporte significó, muy importante por cierto, la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional formulados en la reforma del 94. Aportes muy significativos para acrecentar y solidificar este derecho a la libre expresión. Voy a mencionar también la doctrina judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que nosotros, a través de la Corte nuestra Suprema de la Nación, hemos incorporado a nuestra doctrina. Me refiero a la doctrina de la real malicia, ¿se acuerdan el caso New York Times versus Sullivan, 1960? Y al estándar del llamado peligro claro y actual, que brevemente luego explicaré. Y en cuanto a la importancia de estos instrumentos internacionales de derechos humanos y de los pronunciamientos de los tribunales supranacionales, especialmente me estoy refiriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han tenido diversos pronunciamientos que han impactado y de algún modo condicionado a nuestro derecho interno, condicionado democráticamente, por supuesto, en los casos que voy a mencionar también muy brevemente. Finalmente, voy a hacer referencia al tema del derecho de réplica. El derecho de réplica, en cuanto fue admitido por la Corte por primera vez en el año 1992, caso Mejian con Sofovich, es decir, 2 años antes de la reforma del 94, y luego voy a hacer referencia a la causa Petric Domagoj versus Página 12, que fue la que precisó los alcances de este derecho de réplica. Para finalizar, una muy breve cita de la Constitución vigente de Tucumán con la reforma del año 90, que aún continúa vigente, del artículo 31, ese artículo increíblemente subsistente que prohíbe el derecho a réplica. Bueno, comencemos entonces con el texto constitucional de 1853. El artículo 14 de la Constitución dice que son derechos de todos los habitantes, entre otros, el de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Eso es muy importante porque se vivieron tiempos de una lucha fratricida, de una guerra civil tremenda que duró décadas y que dejó muchas huellas en los argentinos de entonces. En 1860, es decir, pocos años después, se reformó la Constitución para posibilitar la reincorporación del Estado de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Ustedes recuerdan, en 1853, Buenos Aires no estuvo representada en la Convención Constituyente porque se apartó disconforme con la representación igualitaria que se había dispuesto normativamente para la representación en Santa Fe en esa convención. Luego se reincorpora con la, digamos, la petición y o condición de poder examinar la Constitución del 53 y proponerle modificaciones. Bueno, una de esas modificaciones es el actual artículo 32 de la Constitución, que establece, palabras más, palabras menos, que el Congreso tiene prohibido sancionar leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Bueno, esto es un tema muy importante, destacar el fundamento. Estuvo allí Vélez Arfield. Vélez Arfield fue integrante de la comisión porteña que examinó la Constitución del 53, y en esa comisión, cuando se debatía los aportes que iban a hacer los porteños para la reforma constitucional referida a este artículo 32, dijo que cuando el pueblo elige a sus representantes, no se ata a los mismos, que
no basta que el gobierno informe al pueblo sobre los actos de su gestión pública, sino que es imprescindible garantizar el derecho de crítica de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, sobre las acciones del gobierno, para que de este modo pueda formularse una evaluación objetiva de la gestión gubernamental, con la finalidad de conformar una opinión pública independiente y libre que juzgue sin ataduras mediáticas la función de los gobiernos de turno. Esto es muy importante destacarlo. Entonces, artículo 32, el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa. Luego, en el año 94, en la Convención Constituyente de Santa Fe del 94, se incorporó en el artículo 43, el artículo 43, recordemos, es el que regula todas las acciones en garantía de los derechos humanos. Así está la acción de amparo, de habeas corpus y de habeas data. La de habeas data es la que permite a cualquier habitante, digamos, indagar sobre el contenido de información que sobre su persona existe en medios de información o digamos, de anidamiento de información general, esté donde estuviere. Bueno, pero ¿qué hicieron los constituyentes del 94? Dijeron, vamos a preservar el secreto de las fuentes de información periodística. Vamos a preservar el secreto de las fuentes de información periodística. Esto fue muy importante y es una demostración de cómo se tuvo en cuenta la relevancia del derecho a la información pública para la formación de una opinión pública independiente. Una aclaración previa es que destacar que el derecho a la información pública, de acceso a la información pública y el derecho de expresión va más allá de, digamos, de la obligación que tienen los gobiernos de no producir problemas, no perseguir a los periodistas, por ejemplo, no clausurar periódicos. Eso es parte importante, pero no es suficiente. Hay un modo muy elegante, y lo digo elegante con sorna, de pretender condicionar la voluntad política o la voluntad de los medios de difusión en nuestro país. Y ese medio es el de cómo regular la pauta oficial para la publicación de las informaciones que al gobierno le interesa. Esa publicación de la pauta oficial no está arreglada legalmente, por ley no está arreglada, y ha sido utilizada permanentemente como un medio de coacción por parte de todos los gobiernos, de casi todos los gobiernos de turno que hubo en nuestro país. Y claramente lo dijo la Corte Suprema, en distintos casos donde se planteó este problema de la pauta oficial, que los gobiernos no pueden actuar inequitativamente en la distribución de esta pauta oficial, no pueden discriminar a ningún medio en particular, porque si se discrimina, se está afectando la libertad de expresión. Esto es muy importante, entonces, tenerlo en cuenta. En cuanto a la expansión de la libertad de expresión en nuestro país, con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, a los cuales se les adjudicó jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, quiero destacar que está, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 13 y 14. El 13 establece el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de buscar información, de divulgar la información, de publicarla, y el 14 establece el derecho de réplica. Hay que tener en cuenta que gracias
a la actuación de estos organismos supranacionales, me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sucedieron distintos casos que generaron posteriormente la obligación de nuestro país de modificar normas del Código Penal referidas, por ejemplo, al desacato, eliminado, ya vamos a precisarlo, y a la modificación de la tipología penal en los casos de las injurias y calumnias. Recuerdo ese periodista Horacio Berbisky, que actuaba en Página 12, él publicó una nota donde utilizó una expresión muy dura contra un integrante de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Belluccio. Belluccio había sido entrevistado anteriormente por periodistas para pedir su opinión sobre un proyecto del menemismo, que luego se hizo realidad, de incrementar el número de miembros de la Corte Suprema de la Nación. Y dijo Belluccio que ese intento menemista le daba asco. Entonces, Berbisky hizo una nota muy dura, calificó duramente a Belluccio, le dijo asqueroso, y entonces Belluccio le inició una acción judicial en virtud de esta calificación deshonrosa de su función como integrante de la Corte. Y fue condenado Berbisky por desacato. Él agotó todas las instancias internas, llegó hasta la Corte Suprema de la Nación le desestimó el recurso extraordinario y él se fue directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando que la figura del desacato, tal como estaba legislada en nuestro país, era una violación flagrante del derecho humano prescripto en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Había una discordancia total en ese artículo del desacato, en el derecho penal, con el derecho humano previsto en el artículo 13. Bueno, la comisión inició su tarea, dictó una resolución estableciendo que, a juicio de la Comisión Interamericana, ese texto del artículo del Código Penal efectivamente violaba los prescriptos en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y que era necesario su modificación para adecuarlo a la naturaleza de los principios del pacto, tal como lo establece el artículo 1 y 2 del mismo pacto. Finalmente se llegó a un acuerdo conciliatorio entre el gobierno argentino y Berbisky, y en ese acuerdo conciliatorio se estableció que Argentina se obligaba a derogar el delito de desacato, lo hizo, no está ya el caso de esa figura penal, y Berbisky prestaba su conformidad con una sentencia de un tribunal superior en materia penal. Luego ocurrió otro hecho. Un historiador, periodista, Kimmel, publicó un libro titulado La masacre de San Patricio. En ese libro él narró el asesinato de 5 sacerdotes palotinos en la época de la última dictadura militar. Y en ese libro, Kimmel criticó duramente la actuación de los funcionarios que investigaban a los asesinos de estos sacerdotes y enjuició también duramente la actuación del juez en la ocasión esa. El juez se sintió herido en su identidad, digamos, ética, en su honor, y le inició una acción judicial a Kimmel por calumnia. Finalmente, Kimmel fue condenado por calumnia, le dieron 1 año de prisión, incluso el pago de una multa elevada. Él agotó también las instancias internas y fue luego ante la Comisión Interamericana. La Comisión dejó el caso en manos de la Corte Interamericana. La Corte dictó el fallo diciendo que efectivamente, tal como estaba diseñado el texto de los artículos en el Código Penal referidos a la calumnia y a la injuria, en forma imprecisa, violaban el espíritu y la letra del derecho humano previsto en el artículo 13, referido a la libertad de expresión, que allí estaba consignado. Bueno,
a raíz de este fallo de la Corte Interamericana, el fallo establecía la obligación de la Argentina de modificar el texto de los artículos del Código Penal que tipificaban la calumnia y la injuria. Y así lo hizo Argentina. Hoy estamos viendo un Código Penal donde para configurarse la calumnia y la injuria no deben tratarse de afirmaciones relativas a temas de interés público, porque lo que quiere, evidentemente, lo que quiere el Pacto de San José de Costa Rica y lo que quiere también la Constitución Nacional, es que haya un debate robusto, sin limitaciones, sobre temas de interés público, para que, teniendo la posibilidad, el funcionario atacado o controvertido en sus funciones, él pueda hacer el descargo consiguiente, y de ese modo la comunidad pueda escuchar las dos campanas, la de quien acusa al funcionario en su gestión pública y la del funcionario que se defiende. De ese modo se logra la formación de una opinión pública independiente, libre, indispensable para el ejercicio de la democracia en un Estado de Derecho. Quiero también referirme a doctrinas de la Corte Suprema de la Nación. Fíjense, hay casos que son paradigmáticos que tenemos que recordar. El caso CIPEC contra el Ministerio de Desarrollo Social, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El CIPEC es un centro de información de políticas públicas, una ONG que pidió información al gobierno sobre los datos de las personas que están, digamos, a quienes se le concedió planes sociales. El gobierno se negó a dar esa información porque decía que afectaba personas en su intimidad, que se podrían objetar su pobreza, su situación de indigencia, etcétera, etcétera, y finalmente CIPEC recurre a la justicia y logra un fallo favorable, obligando al gobierno a publicar esa información para que todos conociéramos a quiénes se distribuían los planes sociales, con qué razón, con qué justificativo, porque el dinero con el que se pagan los planes sociales es el dinero que pagan todos los argentinos cuando cumplen con sus obligaciones tributarias. No es el dinero de los gobernantes, es dinero nuestro, y ellos tienen la obligación de dar cuenta de cómo lo aplican. De Estados Unidos, y ahora quiero referirme a otro aspecto de este tema, hemos, a través de la Corte Suprema de la Argentina, receptado doctrinas muy importantes. El tema de la doctrina de la real malicia, ya la he mencionado anteriormente, es muy importante porque es un modo de defender la libertad de expresión de los medios en relación a las acciones del gobierno en temas públicos. El diario New York Times había en el año 1960 publicado una solicitada donde los firmantes de la solicitada criticaban duramente la actuación de un jefe superior de la policía referida a un acto público que se había realizado en señal de protesta de un tema concreto en esa ocasión. En esa solicitada hubo afirmaciones inexactas. Y entonces el funcionario, el jefe de policía, se sintió agraviado en su honor y reclamó, inició una acción judicial contra el diario reclamando indemnización por el daño moral ocasionado por una solicitada donde había información inexacta. Bueno, finalmente el tema llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte rechazó el reclamo de este oficial superior de la policía con la aplicación de esta doctrina de la real malicia. ¿Qué significa la doctrina de la real malicia? Bueno, que quien se siente ofendido por informaciones inexactas, incluso agraviantes de los medios públicos, tiene que probar, él tiene la carga de la prueba de que el medio publicó esa información inexacta a sabiendas de que era falsa, o con total despreocupación
de investigar la veracidad de esa información. Si eso no se producía, bueno, el medio quedaba liberado de toda responsabilidad. Eso es un tema muy importante porque esa doctrina fue incorporada como propia por nuestra Corte Suprema de la Nación. Y está la otra doctrina del estándar del peligro claro y actual. ¿Cómo surgió fundamentalmente este tema del estándar del peligro claro y actual? Era en Estados Unidos el tiempo en que gobernaba Ronald Reagan, tiempo de la guerra de Vietnam. Salía Ronald Reagan de un acto público y al salir un manifestante quemó la bandera de los Estados Unidos. Estamos situados en el estado de Texas en aquel tiempo. En el estado de Texas, este hombre que manifestaba quemó la bandera de los Estados Unidos en protesta por la guerra de Vietnam. En el Código Penal de Texas está previsto este caso y está penado, por supuesto, ofender o quemar la bandera de los Estados Unidos. Fue condenado por este hecho. El caso fue llevado hasta la Corte Suprema de la Nación y la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la Corte dijo, bueno, vamos a revocar el fallo condenatorio de este hombre porque lo que él quería expresar con la quema de la bandera era su opinión muy fuerte en contra de la guerra de Vietnam. Y en el contexto en que se produjo la quema de esa bandera, no era posible presumir que la conducta de este señor que había quemado la bandera se reprodujese en otros estados o en el mismo estado de Texas. En consecuencia, la Corte de Estados Unidos dijo, esta es una expresión que está protegida por la enmienda primera de la Constitución norteamericana. La enmienda primera protege la libertad de expresión. Son temas muy importantes que tenemos que tener siempre presentes los argentinos. Y finalmente, acotando el desarrollo de mi exposición, voy al derecho de réplica. El derecho de réplica está previsto en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, el derecho de réplica no está como una norma propia de nuestra Constitución Nacional. Está en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Vale como la Constitución. Bueno, ¿qué dice el artículo 14? Como toda persona que está afectada por informaciones falsas o inexactas, publicada en medios de difusión pública, debidamente reglamentados, dirigidas al público en general, tiene derecho a formular rectificaciones o respuestas en el mismo medio que publicó esa información, de acuerdo a la ley que reglamente este derecho. Bueno, hubo varias acciones tendientes a que se reconozca en nuestro país el derecho de réplica, sistemáticamente rechazadas por la Corte Suprema con el argumento de que el Congreso no había dictado la ley reglamentaria del derecho de réplica, conforme el texto de esa misma norma. Sin embargo, en el año 1992, caso Ekmejian con Sofovich, Ekmejian era un muy destacado constitucionalista, muy católico, fervientemente católico, sinceramente católico, que se sintió indignado cuando en un programa televisivo a cargo de Sofovich, se invitó a un periodista que tuvo expresiones desdorosas con relación a la Virgen María. Entonces, Ekmejian pidió por carta documento a Sofovich que le diera la oportunidad de poder actuar y en su programa, en su derecho de rectificación o respuesta que amparaba el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Sofovich le negó rotundamente ese pedido. Ekmejian recurrió a la justicia, la Corte finalmente hizo lugar, contrariando sus precedentes anteriores, y dijo, no, este es un derecho operativo, aunque no esté reglamentado por ley, hay que hacerlo funcionar, porque el artículo 2
del Pacto de San José de Costa Rica dijo, si no hay ley, bueno, habrá otras medidas adecuadas para hacer respetar y cumplir los derechos humanos que protege este pacto, y ese medio era justamente una sentencia judicial. Dijo que era operativo, que protegía no solo el honor, la intimidad, sino también los sentimientos religiosos profundos de las personas que se sintiesen heridos por publicaciones como la que generaron esta causa. Y entonces dijo la Corte que había derecho a la rectificación en el mismo medio que lo había publicado, y bueno, quedó instalado de esa manera como precedente judicial. Y la Corte no se olvidó de invocar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto es muy importante que no lo olvidemos. La Convención de Viena, en su artículo 27, dice que ningún Estado puede invocar un derecho interno o la ausencia de una norma interna para contrariar lo establecido en pactos internacionales a los cuales ese país ha sido parte voluntariamente. Entonces, finalmente, la Corte sentó una doctrina, la verdadera, la que corresponde establecer relativa al derecho de réplica en el caso Petric Domagoj contra Diario Página 12. ¿Qué había pasado? Página 12 publicó que Petric Domagoj era asesor del presidente de la Nación y que estaba haciendo tareas de reclutamiento de grupos de mercenarios para luchar, estamos hablando de lucha armada, junto a fuerzas croatas en la guerra de Bosnia-Herzegovina. Entonces, Petric se dirigió al diario, pidió derecho a la rectificación en respuesta, invocando el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, afirmando de que eran falsas estas informaciones y que él solamente colaboraba honorariamente en la representación de Croacia en prensa y cultura. Finalmente llegó el tema, inició el juicio Petric, el diario Página 12 lo que hizo fue contestar que el artículo 14 violaba la Constitución Nacional en los artículos 14 y 32. No olvidemos que se aferró Página 12 a esa parte del artículo 75, inciso 22, que dice que los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, no derogan parte alguno de la parte dogmática de la Constitución, no derogan artículo alguno de la parte dogmática de la Constitución. Y en esa parte dogmática están el artículo 14 y el 32. Entonces, para Página 12, el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica violaba ambos artículos de la parte dogmática y en consecuencia no debía aplicarse. Además dijo, no está sancionada la ley reglamentaria, y el artículo habla de que tiene que haber una ley reglamentaria, y en consecuencia sostuvo la inaplicación de esa norma al caso concreto al que había sido llevada como demandada. La Corte hizo lugar al reclamo de Petric y sentó el holding. El holding, ustedes saben, es digamos, el argumento central de una sentencia. ¿Cuál es el argumento central de la Corte en este caso de Petric Domagoj? Que el derecho de réplica no es para refutar convicciones religiosas, convicciones íntimas, para refutar opiniones, sino que se refiere exclusivamente a hechos. Se circunscribe a informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio del afectado, y el agravio debe provenir exclusivamente de los hechos invocados en la publicación. ¿Qué más dijo la Corte? Que el derecho de rectificación o respuesta protege el derecho al honor, a la intimidad, a la identidad del afectado, que es un complemento de la garantía de la opinión pública. Fíjense qué importante afirmación. Derecho de réplica como garantía complementaria de la opinión pública independiente y libre que tenemos que aspirar en una democracia de Estado de Derecho. Dijo, ¿qué más dijo la Corte?
y el derecho de réplica tiene una dimensión individual y social. Y esto sí es muy importante destacarlo. No solo el derecho de réplica tiene una dimensión individual y social. ¿Qué quiere decir individual y social? Que le interesa tanto a la persona que ejercita este derecho, como también al resto de la sociedad, conocer la otra versión, conocer la otra respuesta a lo que se publicó en el diario para poder formar su propia opinión libre. Entonces, esta dimensión individual y esta dimensión social de la libertad de expresión hay que destacarla en todo momento. Cuando, por ejemplo, queremos tener derecho de acceso a la información pública, supongamos que querramos saber cuántos empleados tiene hoy la legislatura de Tucumán, cuántos asesores nombró el vicegobernador de los legisladores. Bueno, son datos fundamentales que tenemos el derecho de conocer porque se pagan los sueldos con nuestro dinero. Es dinero público. Queremos saber, por ejemplo, en Tucumán, si el vicegobernador, que es el que designa a los empleados y designa a los asesores, hace diferencia con los bloques políticos, hace diferencia con los legisladores, nombrándole asesores más a uno que a otro, por ejemplo, y esto tiene muchísima vinculación con otra cosa que ustedes tienen que recordar. El derecho a la libertad de expresión y el de acceso a la información pública tiene íntima vinculación con el derechos políticos previstos en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice el artículo 23 del Pacto de San José? Que tenemos derecho a participar en elecciones libres, auténticas, en igualdad de condiciones. ¿Cómo voy a participar responsablemente, libremente, en una elección como votante o como candidato si no tengo acceso a la información pública que me oriente sobre cuál es el comportamiento del oficialismo y de la oposición? Eso es algo elemental que en Tucumán está siendo desconocido. Y eso ha generado en mí la necesidad de presentar una acción de amparo para exigir al vicegobernador que haga esta publicación en resguardo de la libertad de los ciudadanos en la participación del proceso político, en la obligación de conformar una verdadera opinión pública independiente y libre. Quiero recordar también que la Corte dijo, en el caso de Petric Domagoj, que este derecho a la libertad de expresión no conlleva, fíjense qué importante esto, no conlleva para el órgano que publicó la información retractación alguna. No significa rectificación del organismo, del medio que publica la respuesta. No implica tampoco reconocimiento de la inexactitud de la información que difundió. Y presupone, con esto termino, una aclaración razonablemente inmediata y gratuita en el mismo medio que publicó la información que dio origen a la respuesta. Finalizo mi exposición, que fue muy breve, por supuesto, recordando la ignominia que significa para Tucumán tener un artículo en el texto de la norma de base local que prohíba el derecho a réplica. Y eso es lo que pasa en Tucumán. En la reforma de 1990 se incorporó esta cláusula de prohibición del derecho a réplica. Y en la reforma del 2006 no se declaró necesaria reformar y dejar sin efecto este artículo, el artículo 31 de la Constitución de Tucumán. Es decir, estamos en presencia de una norma gravemente violatoria del Pacto de San José de Costa Rica, que implica responsabilidades internacionales para la Argentina. Bueno, esto está ahora en manos, porque lo hemos planteado con la doctora Carmen Fontán, hemos planteado que debía la Corte Suprema dejar sin efecto, descalificar esta normativa del artículo 31, y la Corte dijo no, porque acá lo que estamos tratando es la reforma del 2006, y esto es de la reforma de 1990, y además, dijo la Corte, la Constitución
tucumana también recepta todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los cuales está el Pacto de San José de Costa Rica, con lo cual implícitamente está dejado sin efecto dicho artículo 31. Bueno, ahora tiene la Corte de la Nación la respuesta final. Señores y señoras, muchísimas gracias por escucharlo y quiero que crean que estoy muy emocionado de compartir con ustedes este momento. Un honor para nosotros, doctor. Penalistas Tucumán, en este caso, para continuar la exposición, le voy a presentar al doctor Sergio Silva Velázquez. Es periodista y escritor, actualmente director de www.tucsinfiltro.com.ar. Trabajó como editor de policiales en el diario El Periódico, jefe de policiales en el diario El Tribuno de Tucumán, como corresponsal de Canal 26 en la provincia y columnista especializado en policiales y judiciales en diferentes radios. Colabora con la Gaceta Literaria, es abogado de la UNT, tiene publicaciones como autor de la Nueva Literatura de Habla Hispana 2005, la novela Handry de 2013 y el libro relato Los Desterrados en el año 2018. Doctor, con ustedes el doctor Silva Velázquez. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Doctor, okay. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, antes que nada, un placer realmente conformar esta mesa, vamos a llamarla mesa en estos tiempos de pandemia. Es curioso que nos tengamos que comunicar de esta manera, por supuesto con el doctor Luis Iriarte, al cual, como les decía antes de empezar, admiro muchísimo y sigo sus artículos con mucha atención. Qué decir con el colega José Inesta, con quien nos hemos cruzado muchas veces en la calle, en nuestros trabajos, así que bueno, un gusto y muchas gracias por supuesto también a Analia, a la doctora Domínguez, por hacerme partícipe y también lo siento como un honor para participar de esta charla. Bueno, yo escuché realmente atentamente, tengo hasta preguntas para hacerle al doctor Iriarte, porque ha sido impecable y muy completo en cuanto a todo lo que tiene que ver con el contexto legal. Yo voy a hacer, sí, un abordaje, voy a dividir, digamos, mi exposición en tres partes. La primera, voy a hacer un abordaje considerando lo protocolar y el marco legal, a lo que se refirió recién el doctor, muy brevemente, el contexto. Segundo, voy a hablar de un caso práctico y sencillo como puede darse la dinámica de la libertad de expresión o de prensa y el derecho a réplica en una publicación donde una persona puede sentirse agraviada. Y tercero, voy a hablar sobre, quizá la parte que más me gusta, sobre la posibilidad del ejercicio de estos derechos en la práctica, en la realidad, un poco desde mi experiencia y también desde mi humilde punto de vista, teniendo en cuenta la compleja realidad de la comunicación actual, ¿no? En particular, cómo esa dinámica se está reflejando actualmente en las redes sociales, que es un tema que por lo menos a mí me apasiona. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, diciendo que voy a tomar lo que decía el doctor Iriarte, por supuesto, es inevitable referirse al Pacto de San José de Costa Rica. Toda persona, le damos el marco, toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legales, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Esto partimos de esa base para analizar lo que realmente pasa, ¿no? Es decir, acá estamos hablando de una rectificación que se debe hacer en el medio, es una causal de extinción en la acción penal, y cómo debe ser esa retractación por el mismo medio, estamos hablando el mismo lugar donde se profirió esa calumnia, ese agravio, y de la misma manera tendríamos que hablar si
fue por televisión, por radio, por gráfica, y hoy, sin duda, también por las páginas web, por las redes sociales, ¿no? Incluso deberíamos tomar, esa es la pregunta que nos hacemos, si debería o no tomarse eso. Esa zona, ¿no? Esa zona un poco gris. Sostenemos, o por lo menos así se infiere del artículo, que debe publicarse por el mismo tratamiento y longitud que la información que se considera lesiva, ¿no? Y si esta persona, por ejemplo, es afectada como consecuencia de una noticia falsa, inexacta, o llamada desnaturalizada, que está inserta, insisto, en un medio de prensa, tiene derecho a hacer difundir por ese medio gratuitamente y en las condiciones análogas su versión de los hechos, de esto que hablaba recién el doctor Iriarte. Una información inexacta daría lugar a la rectificación, y una información agraviante, o un párrafo agraviante, al derecho a réplica como una respuesta para reparar este perjuicio, es lo que dice el artículo 14, insisto, de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tenemos entonces aquí desplegados sobre la mesa el ejercicio de 3 derechos. El derecho a informar es un derecho activo, de comunicar el contenido de ideas, opiniones o noticias que el comunicador posee. Es un derecho fundamental, como lo decía también recién el doctor Iriarte, que no puede ser objeto de censura explícita o encubierta. Esto está prohibido por el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 13. Hay un segundo derecho, que es el derecho a ser informado. Es un derecho pasivo y una obligación, vamos a llamar, correlativa, que tiene el Estado principalmente, de la publicidad de los actos de gobierno, a los cuales también se explayó el doctor Iriarte. Esto sin perjuicio de la de los particulares, ¿no? La publicidad de los particulares también. Y un tercer derecho, que es el derecho a la protección contra la información disfuncional o agraviante, el derecho de réplica. En ningún caso, dice el punto 2 de este artículo, la rectificación, la respuesta van a eximir de otras responsabilidades legales en que se hubiera incurrido. Bueno, todo muy lindo, ¿no? Lo que dice el manual, la teoría. ¿Qué pasa en la realidad? Yo pregunto, y esto sí me voy a apoyar, por supuesto, en la observación que uno tiene del escenario. La rectificación hoy es un derecho que en la práctica casi no se ejerce. No, hay una cierta resistencia de los medios. Quiero decirles que también como comunicador, como periodista, voy a ser un poquito crítico también de los de mi trinchera, ¿no? de los comunicadores, porque entiendo que es una manera importante, ¿no? de poder hacer bueno, todo eso, de obligarnos a pensar cómo está hoy la comunicación. Y decía que hay una resistencia en los medios de comunicación tradicionales a corregir los errores y tergiversaciones, esta tendencia generalizada. Muy pocas veces se rectifican, y si lo hacen suelen ser tarde o de manera hasta disimulada. Esto lo hemos podido llegar a comprobar con algunos agraviados, con algunas personas que algunas veces hemos conversado y que se han sentido como en ese desfase, ¿no? Primero han recibido el agravio o alguna información falsa, y después suele ocurrir que la información es mucho más pequeña, siempre hay una queja en ese sentido. Bueno, aunque el derecho de réplica y la rectificación figura en la legislación y en los diferentes códigos de autorregulación vigentes, con todo lo que comentó también el doctor Iriarte, los afectados por informaciones erróneas, imprecisas o cegadas, si se quiere, pocas veces pueden llegar a ejercerlo realmente. Mi punto de vista es que, vuelvo a retomar, digo, el rol del periodista, buscar la verdad, esto dicho entre comillas, y ya vamos a hablar un poco sobre esa palabra que también puede hacer algo de ruido. Buscar la verdad, comprobar datos, contrastar las diferentes versiones del conflicto, y si a pesar de eso hay errores, hay que rectificarlo con celeridad, con prontitud, y esta debería ser, digo,
la actitud que tiene todo profesional a la hora de ejercer el periodismo profesional. Y esto es necesario para garantizar precisamente un ejercicio exigente y riguroso, lo que denominamos vulgarmente para hacer periodismo de calidad, para que se entienda. Voy al segundo punto de la cuestión, que tiene que ver con un ejemplo, que voy a hablar de un paper vinculado precisamente con un trabajo práctico que encontré en la web, que nos viene muy bien para poder ejemplificar. Este paper o este trabajo práctico ha sido realizado por los alumnos de TEA. Está muy mal que yo no cite la fuente precisamente, de mi obligación como periodista. Una agencia en la que estudié oportunamente en Buenos Aires, y que nos viene un poco a ilustrar sobre esta cuestión con un ejemplo muy bueno, muy preciso. César Hasaki, creo que con H se escribe Hasaki, es un psicoanalista, autor de varios libros, pueden googlearlo, firma un ensayo que aparece publicado en una revista, en la revista Topía, de la cual es director y que también tiene su versión digital, la pueden chequear en internet, con un artículo que se refiere a dos personajes célebres de la historieta argentina. Una es Mafalda, a la cual todos reconocemos, y el otro es Matías, un dibujo de Sendra, pero vamos a hablar de la creación de Quino. Él se concentra en el análisis, yo no sé si la doctora tiene la posibilidad de compartir, yo le había pasado el dibujo. Sí, doctor, precisamente. comparto. Ahí lo comparte entonces. Una tira en la cual se observa en un bosque que está el personaje Mafalda de vacaciones con su familia, y entre muchos árboles erguidos hay un arbolito muy retorcido, diferente a todos. Muy retorcido, diferente a todos, y le pregunta, Mafalda le pregunta, si no se le ocurrió consultar a un psicoanalista. Esto es algo muy propio de Quino, tremendo cómo resuelve en el último cuadro, con una frase de este impacto, resuelve toda la tira, ¿no? Este es párrafo aparte de mi admiración para el maestro Quino. Bueno, quien escribe el ensayo realiza una interpretación en este artículo con una conclusión. Dice, tanto Mafalda como sus amiguitos, dice el autor de este artículo ensayo, que tanto Mafalda como sus amiguitos se refieren con frecuencia al psicoanálisis, por lo que este podría ser pensado como un método terapéutico al que los niños pueden recurrir. Una frase fuerte. Después de leer ese artículo, Quino le pide a la revista Topía ejercer el correspondiente derecho a réplica a través de una carta. En principio, Quino sostiene que Hasaki, que hace la función de periodista, saca conclusiones, escuchen bien esto, saca conclusiones que nada tienen que ver con el espíritu con el que yo dibujé las tiras que él cita. En ningún momento, dice Quino, pretendí decirle al lector que el psicoanálisis podría ayudarlo o no a resolver sus conflictos. Esto es lo que dice Quino. Por lo que pareciera ser que si nos atenemos a lo que dice el autor, Quino, el periodista, que sería Hasaki, plantea conclusiones erróneas o una interpretación que no se corresponde con el sentido que quiso darle el creador de la obra. Dice Quino que la tira está hecha para destacar lo absurdo de una tendencia a creer que hasta el comportamiento vegetal podría ser psicoanalizado. Esta es una afirmación que hace Quino y que recuerda, de dicho sea de paso, que las tiras las hizo a finales de los años 60, principios de los 70, y que su intención no fue otra que ridiculizar una manía psicoanalítica, dice Quino, que se había apoderado de la clase media en esa época. Ahora volvemos al marco legal por un instante. El Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 14 al que hacía alusión también el doctor Iriarte. Toda persona afectada por informaciones inexactas
o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión, por supuesto, legalmente reglamentados, tiene derecho esa persona, afectada por las informaciones inexactas, a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley. Ahora, yo les pregunto, me gustaría también que tuvieran la posibilidad de expresarse y que pensemos juntos, este reclamo que hace el autor, Quino, ¿obedece en la realidad al hecho de que está violando su obra? El ensayo publicado por Hasaki, el periodista, contiene una argumentación que agravia al autor. Se trata de las informaciones inexactas que menciona el Pacto de San José de Costa Rica. Es una pregunta que hago para ver si podemos llegar a algún tipo de conclusión. Porque por un lado reparamos que estas informaciones inexactas, entre comillas, si las pudiéramos llamar así, no se refieren a la persona de Joaquín Salvador Lavado, el Quino, sino a un personaje de su creación que es Mafalda. Y esta afirmación de Quino que dice, las tiras, escuchen bien esto, las tiras de Mafalda no necesitan que nadie venga a explicarlas, y mucho menos sin haber captado siquiera la intención del autor. ¿Tiene razón de ser esta afirmación de Quino en su defensa y en el ejercicio que hace del derecho de réplica? Esa es la pregunta que nos hacemos y vamos a tratar de contestarlas. Me voy a referir a la ley de derecho de propiedad, a la 11.723, artículo 2, el derecho de propiedad de una obra científica, literaria, artística, que comprende para su autor la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla, exponerla en público, enajenarla, todo lo que dice el artículo. Eso podemos citar con respecto al derecho que tiene Quino, en este caso como autor de la obra. Y por otro lado, tenemos que analizar cuáles son los derechos que le competen o que lo asisten al periodista como autor, en este caso Hasaki, como autor del artículo. El artículo 13, como lo decía el doctor también, el Pacto de San José de Costa Rica sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Ahora bien, así como Quino, en el ejercicio de su derecho a réplica, se constituye en dueño de la verdad, o por lo menos del dueño de la verdad, insisto, ya vamos a hablar de la verdad, por lo menos en dueño de la verdad de Mafalda, en la época que él está aludiendo, fines de los 60, así como él, digo, se constituye en dueño de la verdad, un psicoanalista, que podría ser Hasaki, o un sociólogo, o un filósofo, se podría erigir en dueño de la verdad del psicoanálisis, y podría descalificar su idea, o no. Este es un debate por demás interesante, porque de acuerdo a lo que yo entiendo existe una distinción entre la realidad y su percepción, o entre un texto y su lectura, vamos a decirlo de esa manera, y de todas maneras les pregunto también a ustedes, si la obra de Quino, en este caso una caricatura, toda su obra, no solamente Mafalda, no es arte, no es una obra de arte. Yo entiendo que sí, porque viene a modificar la realidad. ¿Y qué es el arte un poco? La obra y su interpretación. ¿Por qué hablo de esto? Porque vamos a diseccionar los derechos por un lado de Quino, los derechos de autor, que le permiten a Quino, por ejemplo, la libertad de pensamiento. Piensa que existió una manía psicoanalítica en esa tira, libertad de expresión porque dibuja la tira, como él quiere dibujarla, una libertad para publicar su obra donde más le convenga, una libertad para percibir honorarios por ser el propietario intelectual del personaje, y una libertad para reivindicar el sentido de su obra, y acá sí viene lo interesante, porque está en desacuerdo con el periodista, con Hasaki, al plantearle que sus conclusiones son erróneas.
No voy a compartir todo el artículo de Hasaki, pero ustedes más o menos tienen una idea de lo medular que decía ese artículo al atribuirle al personaje Mafalda unas condiciones que dice Quino no las tiene. Y por otro lado, es interesante también analizar los derechos del periodista o de quien hace una publicación, que son, por un lado, la libertad de pensamiento, adhiere a la teoría psicoanalítica, la libertad de Hasaki, ¿no? La libertad de expresión, escribe sobre Mafalda, sin la obligación de conocer la intencionalidad con la que el autor la dibujó o hizo esa tira. La libertad de interpretar la obra, esto también es interesante, porque supone, dice Hasaki, el periodista, el psicólogo, que el psicoanálisis podría ayudar a los chicos, esa es su interpretación de la obra, y por último la libertad de publicar. Y aquí vamos a tratar de hacer una conclusión. De esa puja de ejercicio de derechos, concluimos que Quino, por un lado, no puede invocar su condición de autor para negarle el derecho a opinar a Hasaki, cuando dice que nadie, ninguna persona puede explicar sus historietas. Yo les pregunto, ¿tiene razón o no? ¿Por qué? Si alguna persona entiende que debe explicarlas, el derecho entiendo que lo ampara. Y cuando Quino sostiene que no es necesario que ninguna persona opine, le está sugiriendo a Hasaki, y por ende al periodista, le está sugiriendo que no opine, y esto es lesionar, entendemos, la libertad de expresión, en este caso del periodista. Esa es la segunda parte. Voy a hablar ahora, me voy a ocupar de lo que pasa en la realidad. Quería ilustrar con este ejemplo, que espero que haya quedado claro para ustedes, un poco cómo se da esa dinámica en la práctica, tomando un ejemplo de la realidad. Y ahora vamos a analizar, vamos a intentar abordar esta realidad. Si yo les pregunto, ¿cuál es el valor que tiene un periodista, un comunicador actualmente, hoy, ¿no? Estamos hablando del año 2020 en Argentina. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el valor más importante? Seguramente el colega José Inés debe tener la respuesta. Yo les digo la reputación. La palabra que viene un poco a explicar o a explicarse con el mayor capital que pueda atesorar un periodista, que es su credibilidad. La sociedad, estamos, creo yo, bastante de acuerdo con eso, le asigna al periodista un rol importantísimo en este momento, le da prestigio y además le genera una fuerte responsabilidad. La función de informar de manera veraz, otra vez vamos a ir al manual, la función de informar de manera veraz y honesta, no deja de colocar al periodista o al comunicador en situaciones complejas. Su libertad, como recién hacía alusión el doctor Iriarte, y su credibilidad están permanentemente en juego, por toda la incidencia de los factores de poder que hizo alusión precisamente el doctor Iriarte. La comunicación digital actualmente ha venido a cambiar esta regla de juego que se daban hace 15 o 20 años atrás. Ha venido un poco a democratizar este ejercicio de la profesión para bien, yo entiendo que mucho para bien, y quizás un poquito para mal, con algunas cosas, que ya me voy a ocupar de hablar, pero creo que les ha dado a los periodistas los recursos técnicos, un smartphone, no se vayan mucho más allá, un smartphone, para poder realizar su oficio sin tener necesariamente una relación con un medio de prensa tradicional. Y eso es importantísimo. Seguramente los colegas José va a estar de acuerdo conmigo. Importantísimo. Nos ha permitido conocer el trabajo de ese comunicador a través de ese smartphone, su nivel de talento, su nivel de inserción, su nivel de análisis de los temas públicos, y esto ha concedido la enorme libertad que considero ha venido a redimir a muchos comunicadores que antes quizás por censura, como decía recién
el doctor Iriarte, o por lo que fuera, no podían realizar su trabajo porque dependían de una empresa que los contratara, y eso ya es, insisto, terriblemente importante. Poder ejercer esa libertad, hablando de la libertad y el ejercicio de derecho, el de la libertad de expresarse para un profesional de la comunicación es fundamental. En la realidad, eso pasa por el ejercicio de la ética periodística. Ética periodística, tengan en cuenta ese concepto. Creo que hoy el juego un poco ha cambiado, y hoy el concepto de credibilidad ha sido mudado. Escuchen, el concepto de credibilidad ha sido mudado de los medios a los periodistas, es una opinión que tengo, o los referentes de la opinión pública en las redes sociales. Quiero decir que en la praxis, el periodista puede llegar a ser más creíble para ustedes, para cada uno de ustedes, que un medio de comunicación tradicional. Y esto es algo que, si lo contabas hace 15 años, me parece que te decían, vos estás loco. Más o menos te decían eso. Era imposible de imaginar que un periodista se pudiera arrogar semejante responsabilidad, que pudiera aunar los criterios y pudiera coquetear con la opinión pública de manera directa, como lo hace hoy actualmente, a través de estos recursos que tiene, ¿no?, a la vista. Este es un fenómeno nuevo. Algunos, quiero decirle que son reticentes a ver esta realidad, porque va cambiando minuto a minuto o día a diario. Ni qué decir con este marco de la pandemia que nos está atravesando. Y hay algunos eslogans que vienen muy bien ahora para analizar cómo se reconvierte esa realidad. Medios que tenían un discurso absoluto y que monopolizaban esa verdad, entre comillas lo digo, esa verdad, qué linda palabra, esto de la verdad, ¿no? Estos eslogans que hemos escuchado hasta el cansancio, ya deben estar podridos ustedes de escucharlo, Clarín miente, TVR miente, el TVR erigido como el paladín del llamado o denominado periodismo militante. Y esta cuestión de lucha, ¿no?, de antagonismos tan marcados, y quiero decirles que, en mi opinión humilde, hay periodismo militante de un lado y del otro, en este momento de la llamada grieta. Y estos lemas, insisto, que han venido a menoscabar un poco la reputación de los medios y que han servido para reconvertir esa dinámica de la comunicación en Argentina. Esto es importantísimo. Creo y estoy convencido de que esta forma parte de las nuevas reglas de juego de la comunicación digital y que los medios aún todavía se están tratando de adaptar a ese vértigo de esa dinámica. Voy a volver un cachito nada más con la palabra y el concepto verdad. ¿Qué palabra dentro de la comunicación? La empatía hoy es clave a la hora de comunicar, y es probable, hablando de responsabilidad profesional a la hora de ejercer la libertad de expresión o de prensa, que es el tema que nos convoca, decía que la empatía es clave, y si se ataca a una persona con debilidades en su imagen, fíjense, cuando digo debilidades en su imagen quiere decir que tiene algunos flancos, esa persona, que no es una persona muy bien mirada. Por ejemplo, piensen en el que se les pueda llegar a ocurrir. Vamos a caer en el lugar común, un político, un órgano gubernamental. Esa persona o ese órgano, fíjense, más allá de que tenga razón con algo que se ha dicho de él o de ella, va a tener disminuida la posibilidad de expresar quizás su verdad o de ejercer su derecho a réplica, y puede que hasta muera en el intento, ¿no? Esto es lo que uno se deduce o cuando hace una lectura de la dinámica en los medios de hoy. Y puede que hasta su intención sea fagocitada, ¿no?, por esta especie de canibalismo que hay
y que se advierte en las redes sociales. Hoy tenemos 2 o 3 temas, ahí está Pergolini hablando, por ejemplo, del teletrabajo, la nueva ley, y se encolumna detrás de Pergolini y están los antagonistas, y no hay término medio aparentemente en esa dinámica que vemos y advertimos en las redes sociales principalmente. Hay mucho ruido en las redes sociales y no sé si están de acuerdo con esto. En el caso de ciertas personas, puede que hasta ese derecho a réplica, insisto, ya me voy con lo que me parece a mí que está pasando en la realidad, puede ser que ese derecho a réplica sea devorado, satirizado, al punto que quizás algún especialista en comunicación se vea en la obligación, si le está haciendo coaching, por ejemplo, a esa persona, de decirle, tranquilo, no ejerzás ningún derecho a réplica, porque vas a salir más lastimado, con más golpes, seguramente con una imagen más depreciada, ¿no?, de la que tenías antes de entrar en esa discusión. Por lo tanto, existen algunas personas, no voy a dar nombres, no insistan porque es odioso, pero hay, si tienen redes sociales van a saber a qué me refiero, en Twitter, algunos ídolos deportivos, actores, líderes sociales, periodistas, músicos, referentes políticos que pueden erigir una supuesta verdad o decir una cosa que sea importante, y lo mismo suelen ser igualmente criticados por obra y gracia del ejercicio de esa dinámica. O sea, que pueden arrogarse un argumento que venga a respaldar la autenticidad de eso que están diciendo, pero eso parece quedar licuado en cuanto a su efecto, no en los tribunales precisamente, pero sí en parte de la opinión pública que se sienta en la tribuna de esas redes sociales. Y eso es muy importante, así como la reputación viene a preceder el trabajo, y es el CV de hoy de cualquier periodista, cualquier comunicador, también lo es de muchos referentes sociales, de un político ni hablemos. Por lo tanto, queda la acción de preguntarse, y para mí sí, esta es una pregunta clave, ¿hasta qué punto hoy la verdad es importante, señores, en esta nueva forma de ejercer la comunicación? Puede que esta verdad dirigida caiga en la dinámica esta hipócrita del quién tiene la razón en las redes sociales, y en estos lugares a veces, si no, hagan el intento, pongan la palabra Cristina y pongan la palabra Macri, y se van a dar cuenta de lo que digo, se van a encontrar con... ya saben con qué se van a encontrar. Bueno, donde en esa dicotomía van a ver que la razón ya es lo de menos. Interesa más discutir con argumentos ingeniosos, ser irónicos, ridiculizar al oponente, lo que se dice sacar a bailar al otro, con frases en las que se cae por lo general en lugares comunes. Entiendo que mucho desgaste de energía y de tiempo, según mi modesta opinión. Y para concluir, entonces, esta dinámica de interacción ha hecho que sea cada vez más poroso, más difuminado, el límite marcado por la ética que debe acompañar el ejercicio de la profesión. Cuando digo profesión es la de periodista. ¿Quién tiene la razón? ¿O quién tiene la verdad? ¿Existe la verdad? Es la pregunta que nos hacemos. Un ejemplo, con eso termino. Existen fallos importantes contra periodistas muy importantes, que han dejado investigaciones que han causado impacto. Una de ellas es la que se conoció en febrero del 2019 contra Jorge Lanata y Nicolás Wiñaski, por ejemplo. Fueron condenados, no sé si lo saben, por llamar a un exministro K, acusarlo de narco. Esta es una investigación que salió en un informe en el programa Periodismo para Todos en el año 2013. El diario Perfil publica, también lo hicieron muchos otros, publica un resumen del fallo en el que se informaba que debían pagarle a Norberto Jaguar 600.000 pesos y publicar el fallo en los sitios de Radio Mitre y Artear. Ustedes saben que Artear es
está vinculada al Grupo Clarín. Para los que están interesados en ver el fallo, tengo el link, se lo puedo pasar. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa meses después? En noviembre del 2019, este fallo es revocado por una Cámara que termina dándole la razón al periodista, en este caso a Lanata Wiñaski, en su apelación, y dice lo siguiente: el funcionario público carga con el peso de una tolerancia mayor a manifestaciones que pueden resultar agraviantes. Eso es lo que dice una parte del fallo. Bueno, aquí termina mi intervención. Un poco quería abordar el tema tomando ejemplos de la realidad. Así que muchas gracias otra vez a la doctora Domínguez por la invitación. Muchas gracias, doctor. Continuando la disertación, o sea, tenemos el placer de presentar a José Iniesta, periodista, corresponsal de TN y Canal 13 en la provincia de Tucumán, con 10 años de experiencia en coberturas periodísticas en la Gaceta de Tucumán y en Canal 10 de Tucumán, con un ciclo especial de periodismo de investigación y documentos, dueño de periodicomóvil.com.ar. Con ustedes, el periodista José Iniesta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Qué decir de las personas que hablaron? A ambos los conozco y para mí es un honor que me inviten a este lugar. Quizás lo mío no sea una exposición en la letra tan exacta como lo hicieron los dos abogados que me precedieron, porque ambos tienen una experiencia vasta y para mí se merecen el mayor de los respetos, porque en muchísimas situaciones, en el caso de Luis, nosotros los periodistas lo llamamos y él nos ayuda en cuestiones que en la letra chica él no solo la entiende mucho mejor y es especialista, sino que nos ayuda a nosotros a entenderlo, y a veces en esos laberintos engorrosos que tienen las cuestiones jurídicas, él la hace muy simple, bueno, como ustedes ya habrán escuchado en su exposición. ¿Y para qué vamos a hablar del colega Sergio Silva, que lo conozco del lado de la cancha, del lado del terreno, de trabajar, de empujarnos, de buscar la nota, y por supuesto el mayor de mis respetos, porque de toda la vida sabemos lo que su trayectoria como abogado, ¿no? Y esa impronta que muchas veces, incluso en charlas, él, con su profesión de abogado nos ayudó más de una vez a poder entender algunas cuestiones que a veces como periodista nos es necesario. Igual yo quiero decir que en algunas cuestiones, por la exposición que hicieron ambos, tengo que confesar que yo soy casi psicólogo, pero por supuesto que en la Argentina, gracias a Dios, todavía existe la ley del periodista profesional y ejerzo el periodismo de oficio. Y por suerte, y gracias a esta ley que es muy benigna para nosotros, puedo ejercer el derecho a la libertad de expresión y como periodista muchas veces encontrarme en lugares como este, que por un lado me halagan, porque yo hago más que nada poner un poco la mirada desde la experiencia, y por otro lado me ayuda a repensar algo tan importante como es el derecho a la libertad de expresión. Y quizás yo quiero dejar solamente en mi exposición algunos conceptos, me voy a servir de otros abogados. Qué bueno que haya muchos periodistas que son aparte abogados, lo digo porque nos ayuda muchísimo, como les decía, a entender un montón de cuestiones que tienen que ver con lo jurídico. Pero también qué bueno que haya muchos periodistas que no lo son, como en el caso mío, y que podemos ejercer plenamente y exigir este derecho a la libertad de expresión que nos ayuda a poder construir
como lo dijo Sergio hace unos minutos, algo que para el periodista es fundamental, que es la reputación, ¿no? Porque, y esto lo digo generalmente cuando voy a las universidades, cuando me piden poder hablar con algunos chicos que se reciben de licenciados en comunicación social, y algunos que ya por suerte acá también en Tucumán pueden elegir la carrera de licenciatura en periodismo. Creo que el ejercicio de la libertad de expresión y la reputación que tiene un periodista hacen una combinación que cuando el periodista expone cierta información, y ambos están en un equilibrio adecuado, la gente crea que lo que dice el periodista es así, claramente. Entonces, es como que si un periodista que tiene una reputación importante y da cierta información, de buena primera, la gente considera que eso, como lo dijo Sergio, muchas veces, ¿dónde está la verdad? Pero considera que eso es así, que es veraz, y en muchos casos considera que es la verdad, ¿no? Entonces imagínense el cuidado, bueno, todo lo que dijeron ambos los dos, que el periodista tiene que tener en su oficio y en su capacidad profesional de poder brindar la información, porque de buenas a primeras la gente cree que es así como lo dice el periodista. Entonces, si en esas circunstancias una persona se siente agraviada, y vamos al punto más extremo, digamos, vamos al hueso, o efectivamente es agraviada, creo que el derecho a réplica ayuda a que esta libertad de expresión que nosotros podemos, los periodistas, ejercer, ayude justamente a que sea tal cual esto que la gente espera, ¿no? Que la información sea realmente veraz. Yo me voy a servir de unos artículos que sinceramente, bueno, no voy a hablar de lo que significa, digamos, el derecho a réplica en nuestra Constitución, porque ya Luis lo dijo claramente y dio algunos ejemplos, pero déjenme que haga referencia a Hernán Víctor Bulco, profesor de la Universidad de Itela, que en su conclusión dice algo que comparto totalmente y que resume una idea que me gustaría que nos quedemos con esta cuestión. Se lo digo más que nada como periodista, más que como el que está exponiendo solamente en esta charla, ¿no? Dice así, por lo que sé, el caso Petrit, bueno, lo contó Luis, ha sido el último en el cual la Corte Suprema se ha pronunciado sobre los alcances del derecho a réplica. Esperemos que si en el futuro la Corte tiene que pronunciarse nuevamente sobre este tema, lo haga de la misma forma, ya que en mi opinión, en esa oportunidad se estableció, y esta idea creo que es lo mejor, ¿no? de la opinión que pone este profesor acá, y dice, un adecuado equilibrio entre el derecho a réplica y el derecho a la libre expresión. Un adecuado equilibrio. Eso permite que se conserven tanto el derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión, como por supuesto el derecho a aquel que siente y cree que con determinada información se sintió agraviado o cree que fue agraviado, ¿no? Ese equilibrio yo creo que es al que cuando un periodista ejerce el derecho a la libertad de expresión hay que buscar. Y creo yo que si en determinadas informaciones aparece este derecho a réplica, ponen una fragua, como cuando uno mete un hierro, me gusta pensar en esta idea, meter un hierro caliente, y que ese hierro con el fuego se va fraguando y después sale y demuestra que está hecho de un material que puede soportar ese calor. Bueno, yo creo que en el derecho a réplica, quizás la persona que se siente agraviado pone a prueba la veracidad de lo que el periodista informó. Lamento que algunas veces esto del derecho a réplica se pueda utilizar como una manera de querer obstaculizar
¿no? El derecho a la libertad de expresión. Luis lo dijo claramente, ¿no? No puede pasar esto, ¿no? Y ahí en el medio es fundamental e importante todo lo que expuso Sergio, y por supuesto que la justicia pueda ser quien equilibre esta cuestión. Discúlpenme que tenga estas expresiones que quizás son simples y van a una sola idea y no tienen la exactitud por ahí que tuvo Luis y Sergio, pero me gusta ir a este concepto, ¿no? Del equilibrio. Me gusta pensar en el equilibrio, porque si una persona se siente agraviada con determinada información que dio el periodista, hablemos, supongamos, de un funcionario público, y el funcionario público, como funcionario público, transita por el camino de la ética y de lo que corresponde hacer. Si se siente agraviado, entonces también tiene que haber un llamado de atención para el propio periodista y decir, che, la información que yo tengo, la información que yo di, ¿está chequeada como corresponde? ¿Es esa? Y ir y fraguar una y otra vez y revisar. Me encanta eso. Si en un momento dado habla el funcionario o habla aquella persona que está en esta situación de la información que dio el periodista, bueno, viene la fragua, esto del derecho a réplica, y que la justicia en determinadas circunstancias diga, bueno, a ver, estas dos posiciones, estos dos derechos que hay, el derecho a réplica y la libertad de expresión. Bueno, veamos. Y que como tal pueda, como dice este señor acá, pronunciarse sobre el tema y lo haga de la misma forma, bueno, que ya dijimos el caso, en un adecuado equilibrio. Me gusta pensar en ese equilibrio, ¿no? Y dice después, termina con esta conclusión, dice, ello es así porque los jueces deben ser muy cuidadosos al imponer restricciones a la libertad de expresión, tal como se hace, como desde hace mucho tiempo lo han dicho la Corte Suprema y lo ha repetido en su decisión en el 2009, la libertad de expresión. Acá viene algo importantísimo. La libertad de expresión es una de las libertades más importantes reconocidas por nuestra Constitución, y sin su debida protección solo tendríamos una democracia puramente nominal, ¿no? Bueno, habla del caso Bruno. Quiero decir, para los periodistas, no hay que, si uno hace el trabajo que tiene que hacer, no hay que temerle al derecho a réplica, porque las personas que están en esa situación, si creen que hay algo que los agravió, bueno, dirá la justicia si es así o no. Lo que sí resulta preocupante es que, por ejemplo, como hizo referencia Luis, este artículo que, si me permite, bueno, no vamos a ahondar porque es el artículo 13, entiendo, a ver si no estoy equivocado, que habla del derecho de réplica de nuestra Constitución. Bueno, ya Luis lo dijo, y voy a dar un ejemplo solamente acá en Tucumán, sin personalizar ni mucho menos, pero, y quizás Sergio se acuerde, ¿no? Hay un abogado, el abogado de Susana Trimarco, que sintió que en un programa Susana Trimarco sintió y expuso que necesitaba el derecho a réplica porque se sentía agraviada. No vamos a ir al tema porque es todo, digamos, es parte de... el ejemplo que quiero dar es lo que decide la justicia al final. Bueno, el programa, amparado sobre este artículo que nosotros tenemos en la Constitución provincial, parecía como que podía no darle el derecho de réplica y, bueno, estaba amparado por la Constitución provincial. Sin embargo, ¿qué hace la justicia tucumana en ese acto? Le otorga, y si quieren se los leo acá, fíjense, dice: la inconstitucionalidad del artículo 31, admitida la vía procesal escogida, le estoy leyendo, ¿no?, lo que es la decisión de la justicia, por los actores en el seno, bueno, es necesario correr la valla impuesta por el artículo 31, párrafo segundo, en tanto contrarresta el derecho a manifestar libremente el pensamiento y la palabra con la prohibición expresada a réplica de las personas que se sienten afectadas. Todos tienen el derecho de manifestar libremente su propio pensamiento de palabras por escrito o mediante cualquier otro medio de difusión,
la ley no puede dictar medidas preventivas para el uso de esta libertad, tampoco podrá imponer a los medios la publicidad, el deber de ser vehículo de ella, ni el de recepción de réplica de personas que se sientan afectadas. Esto está replicando el artículo. El artículo bajo análisis desconoce un derecho expresamente consagrado en el artículo 14 de la Corte Americana de Derechos Humanos, y dice así: incorporada al bloque de la constitucionalidad a partir de la reforma de 1994 y es operativa tal y como ha quedado expuesto, violando el principio de jerarquía normativa. De igual modo, a partir de la ratificación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados por ley, bueno, dice el derecho, debe entenderse que estos prevalecen sobre el derecho interno, de donde no puede admitirse que una ley nacional o provincial posterior modifique el régimen jurídico impuesto por el tratado. En consecuencia, y esto es lo que quiero dejar, lo que decide la justicia, una constitución provincial no puede modificar el derecho nacido al amparo de un tratado internacional celebrado en el gobierno nacional, ratificado por el Congreso Nacional, el artículo inciso 22, bajo el contexto de declaro inconstitucional el artículo 31, perdón, el segundo párrafo, y declaró habilitada la vía del amparo para el ejercicio del derecho que pretende en autos. O sea, bajo un amparo, el abogado Garmendia logra que se le dé el derecho a réplica. Y bueno, obviamente el medio de comunicación, porque es una orden de la justicia, le dio el derecho a réplica. ¿A qué voy con esto? Fíjense lo que tuvo que pasar, todo el proceso, el bagaje, que como lo dijo Luis, hay que revisarlo, la justicia tiene que pronunciarle sobre este artículo para que se dé este derecho a réplica y para que la gente también pueda escuchar la otra campana. Fue un bagaje y un transitar en donde, bueno, te dejan muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, y aquí volvemos al punto. El derecho a réplica es un derecho que ayuda a la libertad de expresión, y esto es una opinión obviamente personal, va en la misma línea de las personas que me precedieron. Creo que sí, y creo que sobre todo en el caso del periodismo de investigación, quizás en algunos casos no llega el derecho a réplica, pero sí hay una reacción, siempre hay una reacción de parte de quienes son nombrados, ¿no? Allá estará el análisis si es que esta reacción es política, militante, las diferentes vías que Sergio lo explicó de manera precisa. Lo cierto es que si un periodista con todo su prestigio expone cierta información y con, entre comillas, si es periodista la gente y tiene un prestigio, la gente le va a creer, ¿no es cierto? Bueno, si expone y hay una reacción, eso es saludable. Y si hay un derecho, y si alguien se siente agravado, hay un derecho a réplica, es también saludable. Es también saludable, ¿por qué? Porque eso significa que esa información, a nosotros los periodistas nos gusta decir que siempre es bueno que el poder de turno se ponga incómodo si hay un periodista cerca, porque seguramente viene la pregunta incómoda, seguramente algo está investigando, seguramente se va a dar a conocer lo que se quiere ocultar. Y en esto voy a hacer referencia, también quiero dejar algunas ideas porque me parece un artículo que no tiene desperdicio, pero voy a leer partes de ello, de Marta Nercellas, que es abogada especialista en Derecho Penal, y se los recomiendo, está en el libro de FOPEA, de la Libertad de Expresión. FOPEA es un foro al cual tengo el honor de pertenecer, que tiene diferentes monitores por la libertad de expresión en toda la Argentina. Estos monitores son colegas que están atentos a diferentes situaciones que nos pasan a los periodistas y que están atentos a que si hay algún tipo de lesión a la libertad de expresión. Entonces, para mí, FOPEA es como mi casa, la casa donde podemos hablar y debatir y poder enriquecer la libertad de expresión, ¿no? Y hay un artículo muy bueno para mí en
en este libro que les digo, lo pueden encontrar en internet, ¿no está? Y permítanme que lea algunos párrafos que tiene Marta Nersellas. Dice, y que habla del periodismo de investigación, ¿no? Dice, la esencia del periodismo de investigación consiste en dar a conocer asuntos relevantes de interés general que alguien quiere mantener oculto. Cuando estaba en la etapa preparatoria como periodista, hubo un periodista que me dice, te voy a contar en una idea simple cuáles son los ingredientes para hacer una investigación periodística y el periodismo de investigación. Siempre el periodismo de investigación tiene que ir en el sentido de que alguien quiere ocultar lo que el periodista quiere mostrar. Y generalmente ese alguien que quiere ocultar es el poder de turno, es un poder del Estado. Entonces, así lo entendí al periodismo de investigación, que dicho sea de paso, es algo que a mí me apasiona y ojalá pueda seguir haciéndolo. Y dice, cuanto mayor sea el poder de quien pretende silenciar las evidencias encontradas, más escarpados serán los obstáculos que el periodista debe sortear. Esto de las reacciones que le digo, ¿no? Cuando los hechos, además de ocultos, son ilegales y los presuntos autores deciden usar el poder que ostentan para silenciar las evidencias, los métodos torpes y los más sofisticados se irán intercalando para intentar lograr su cometido. Métodos torpes, fíjense. Si el derecho a réplica se utiliza para entorpecer, entonces no es un derecho a réplica legítimo porque se lo utiliza, se lo mal utiliza para entorpecer y no para salvaguardar, discúlpenme, la honorabilidad de una persona. Entonces se lo utiliza como estrategia, a veces. Y otras veces por otras vías que Sergio lo explicó muy bien, militantes, circunstancias políticas. Bueno. A veces se suman a ese debate libertad de expresión e investigación versus procura de impunidad, algunos actores del Poder Judicial, algunos actores de otros poderes. Cuando esto ocurre, no es el periodista ni siquiera el medio para el que trabaja, el que está en crisis, es el sistema republicano en su totalidad. Y esto que le digo, ¿no? Si la justicia dice, bueno, en esta circunstancia, como pasó acá en Tucumán, no, acá se plantea algo en donde se pide un derecho de réplica y da el amparo correspondiente, y efectivamente se fragúa la información y la persona que se sintió agravada puede a través de este amparo, que tenemos que recurrir a este amparo, dar su punto de vista o manifestar su posición, bienvenido sea. La justicia ahí ayudó a que esté salvaguardado el derecho a la libertad de expresión. Bueno, me voy a ir un poquito más abajo, porque acá dice, respetar las normas éticas y deontológicas no alcanza neto para el periodista. Investigar al poder asuntos de relevancia pública en pos de la verdad. Requieren que se busque la información en la calle, en sus fuentes, y contrastando los datos. Exige pisar terrenos no siempre asfaltados. La libertad de prensa es frágil en nuestro país y la amenaza es constante. A veces adquiere forma de ley, de retiro de la publicidad para acorralar económicamente al medio, Luis lo explicó muy bien, o de acoso judicial. Esto que les decía, ¿no? Si se recurre como estrategia a esto, bueno, seguramente el magistrado, los abogados, quienes estén en medio de esta situación, se darán cuenta de esta situación y si trabajan con la ética correspondiente, esto va a alimentar aún más a la libertad de expresión, ¿no? El tratamiento hostil a los periodistas y los medios periodísticos tienen como objetivo la autocensura y si no alcanza el silencio o como de lugar. Procesar a un periodista por lo que publicó implica inhibir a muchos que podrían hacerlo. El valor del periodismo investigativo no puede ser subestimado cuando hablamos de democracia y menos cuando los poderes que la lideran están fuertemente sospechados de corrupción. Acallar a la prensa es una enorme tentación para cualquier poder autoritario. Comenzarán con leyes mordazas, pero recurrirán a las persecuciones concretas si fuera necesario. Generalmente, la autocensura es la primera respuesta
y para acreditarlo solo tenemos que revisar nuestra historia. Yo me quería quedar con este pensamiento, y con esto concluyo, para no extenderme en el tiempo, porque la verdad que la exposición de ambos abogados, Luis y Sergio, para mí ha sido muy enriquecedora, pero creo firmemente que, bueno, los periodistas no somos ni fiscales ni jueces, eso Sergio, no hablamos cada vez que estamos en la calle, ¿no? Pero sí tenemos la ética profesional de saber que todo tiene que estar bajo esa fragua, ¿no? Bajo la fragua de la ética profesional del periodista. Y cada vez que nosotros damos una información, no solamente tiene que estar chequeada, sino que tiene que tener la responsabilidad que la gente cree que nosotros tenemos cada vez que damos una información. Y si en medio de esas circunstancias alguien pide un derecho a réplica, creo que es valioso para mantener este equilibrio necesario, y si el periodista hace lo que tiene que hacer y asumió su derecho, hizo uso de su derecho a la libertad de expresión, en el caso del periodismo de investigación, dio a conocer una información sensible y ayuda a este contrapeso que nosotros necesitamos en la sociedad, porque lo bueno del periodismo es que es ese contrapeso al poder. Si en el medio aparece el derecho a réplica, yo creo que alimenta y fortalece a la libertad de expresión, siempre y cuando, si en el medio, como pasa en Tucumán, por este artículo que ya lo explicó Luis, interviene la justicia, creo que con la ética que corresponde, eso es la garantía de que ambos derechos van a estar conservados. Después dirá la justicia quién tiene o no la razón. Pero, por lo pronto, mientras los derechos estén conservados y las personas puedan hacer uso de ellos con la libertad que corresponde, me parece sano y saludable. Bueno, me disculparán el lenguaje simple, sencillo que tengo, digo porque me siento un sapo de otro pozo en medio de tantos excelentes profesionales, pero me encanta porque me retroalimento de todo esto y me ayuda a pensar algo que en el fondo es saludable para todo periodista, ¿no? Es muy saludable repasar una y otra vez lo que la ley, lo que la justicia, lo que los fiscales, lo que los jueces tienen que tener en cuenta cuando nosotros ejercemos el derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, más que nada agradecerles. Me parece que nos extendimos muchísimo en el tiempo. Te agradecemos a vos, doctor Iriarte, al doctor Silva, también a José Inesta, a los tres. La verdad que su tiempo, su colaboración totalmente desinteresada, estamos muy agradecidos. Yo más que nada quisiera hacerle dos preguntas, una más que nada de carácter general, y otra más bien específica. Ustedes saben que nosotros hacemos charlas de carácter gratuita, gracias a Dios. Muchos de los disertantes son personas muy renombradas en la materia. Hablamos de libertad de expresión. Nosotros como grupo de abogados penalistas independientes, tuvimos la oportunidad de manifestarnos con respecto a la independencia de los fiscales al momento de decidir o de investigar. Ustedes, hablamos de términos generales acá, pero en la práctica, me refiero a los dos periodistas. ¿Ustedes pueden investigar libremente o expresarse libremente? ¿O existe una bajada de línea, como hablamos nosotros en la práctica? ¿O de alguna manera de esto se habla, de esto no? Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a una charla que dimos con respecto al fiscal federal, el doctor Gómez. Él se asombraba más que nada cuando habló en esta charla referente a el aislamiento social preventivo y obligatorio con respecto a la competencia. Ya sabemos que la infracción a esta ley, o a este decreto 297/20, es de competencia federal.
Eso ya hubo una sentencia de la Cámara de Casación Federal, y en ese sentido preguntarles a ustedes, y el doctor se asombraba de por qué acá en Tucumán no se hacía referencia a las más de 5.000 detenciones que hubo en Tucumán, y a las más de 5.000 aprehensiones de carácter ilegal, que nosotros consideramos que es así, y los atropellos que fueron víctimas los ciudadanos, y la prensa, por ejemplo, acá en Tucumán no se expresó al respecto. Nosotros sí, como abogados penalistas e independientes, nos manifestamos ante nuestro colegio y pedimos su intervención, y se elevaron notas en ese sentido al Ministerio Público Fiscal. Así que los que quieran responder, quedan en sus manos. Muchísimas gracias. ¿Puedo responder algo de, Sí, por favor. de lo que... voy a hablar sobre esta, algunas veces tiene que ver sobre esta relación que hay entre el periodista y el medio, y creo que yo trabajé en el diario La Gaceta, y hace 13 años que trabajo para Artear en el Canal 13, y nunca jamás me dijeron, vos tenés que hacer tal o cual cosa, porque suponen que contratándome a mí, contratan a un profesional, a un periodista. Entonces, si recién hablamos del derecho a la libertad de expresión, si alguien viene y te dice, tenés que hacer o decir tal cosa, estamos hablando de temas varios, digamos, que Sergio le tocó, a mí me tocó también, incluso muchos de investigación, sería lesionar el derecho a la libertad de expresión internamente. Entonces, generalmente el medio para el que uno trabaja se sirve de la imagen del periodista. Si uno dice, a ver, ¿a qué periodista, supongamos, Sergio Silva, trabaja para tal medio, y mucho, hoy más que nunca por las redes sociales y todo lo que uno, el contacto y la cercanía que uno tiene con la gente, tiene un prestigio, y sobre todo esta cuestión de decir si la gente le cree o no. Entonces, al medio para el que uno trabaja se sirve de eso. Porque si, che, Sergio Silva, José Inesta trabajan para tal medio, José Inesta labura para... Y eso hace al prestigio del medio también. Entonces, hoy por hoy, el hecho de que hay como esa relación del medio servirse de la imagen del periodista, y a la vez colaborar a la imagen del medio de comunicación. Allá las críticas generales y todo lo demás corre por cuenta de quien las hace, y bueno, y tendrá sus razones o no, pero hablando de esa relación, a mí nunca, ni en el diario La Gaceta, ni en Canal 13, ni en TN me dijeron tenés que decir tal o cual cosa. Lo que se habla con respecto a la editorial, con respecto a las supuestas bajadas de línea y todo lo demás, y bueno, corre por cuenta de quien analiza una editorial o un artículo con nombre y apellido de tal periodista. Hoy, gracias a Dios, si un periodista toma un tema, el medio, por la agenda, por lo que quieran, toma varios temas, y ese queda perdido en medio de los generales, y el periodista, por ética profesional, tranquilamente por sus redes sociales seguramente puede seguir hablando de la situación, y hasta incluso puede desde ahí disparar para otros medios. Entonces, creo que hablando de casos concretos, y específicamente, hoy le vale tanto el nombre del periodista como el medio al que trabaja, digamos. Hay que separar esa cuestión. Y hay mucho de fantasía, esta cuestión de que decir, pero a vos te dicen qué es lo que tenés que decir y qué no. Eso a mí no me pasó digamos, en todo mi trabajo, como tampoco nunca me dijeron, che, de esto no hablamos. De hecho, yo doy gracias a Dios que puedo hablar libremente, y hasta incluso he tenido la posibilidad de tocar muchos temas que suponía, bueno, en el canal no lo siguieron, yo lo seguí por otro lado, y pude desplegar mi responsabilidad social como periodista en ese sentido. Y por otro lado, ya para contestar la otra parte que creo que habla de esto de los abusos policiales, yo voy a dar un ejemplo que me pasó a mí.
A mí un policía con el total desconocimiento de este artículo casi me detiene, increíblemente. Yo tenía los permisos, tenía absolutamente todo, y lo que hace referencia el fiscal Gómez en la calle, yo puedo decir de que existió, porque no había manera de convencerlo al periodista, al policía, de que los papeles estaban acreditando que yo podía circular, hasta que él mismo logró darse cuenta que estaba equivocado después de haber hablado media hora y haberle mostrado absolutamente todo. Bueno, pero antes de esa situación de que se terminó de convencer